Los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 11 de marzo, 10 de marzo. Un día, sí, 10. No se adelante. Que no sé ni qué día vivo. Bueno, un día en el que empezamos. Tanto Defensoría del Pueblo como Procuraduría General de la Nación presentaron un informe sobre el caso de los albergues. Vamos a tener más adelante al defensor del pueblo. ¿Qué dice el informe de la Defensoría? 20 imputados, ¿por qué están estos detenidos? ¿Y qué es lo que realmente estaba pasando en los albergues y desde cuándo? Un día en el que también debemos hablar de la disputa entre psicólogos y psiquiatras. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy los psicólogos van a la Asamblea de Diputados a manifestarse. Hay manifestaciones simultáneas en todas las capitales de provincia. Un día en el que el presidente Cortizo ayer fue vacunado, hoy será el expresidente Martinelli en la Escuela Isabel Herrera Bobadilla a las 9 de la mañana. En ese ejercicio de vacunación en el circuito 8-8. Recuerden, sigue el 8-7 y el 8-10. Van a ser los dos circuitos que seguirán una vez terminada esta fase, que por cierto, ayer llegaron 42.000 vacunas más de Pfizer, que ya está cumpliendo con más de la mitad de las entregas que tiene que darle a la República de Panamá. Bueno, en el mundo, shock en Inglaterra, después de esa entrevista que Oprah Winfrey le dio a Harry y a Meghan Markle, acusada de racismo a la corona, acusan del ostracismo hacia el pequeño de los hijos de la princesa Diana, y sobre todo en un momento, ¿cuándo la hace? ¿Qué es lo que está siendo criticado? Hoy los medios ingleses, y bueno, esta semana no han dejado de tocar ese tema, porque esa entrevista la hacen mientras el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel, está en el hospital. Y el día de la Commonwealth, de esa diversidad de naciones de todos los colores que han sido colonias británicas. Y ella hablando de racismo de la corona. Otra mancha más al tigre, nuevamente se acusa a Rolando Hernández, presidente de Honduras, de vínculos con el narcotráfico en los Estados Unidos. Recuerden, 653-1, las decenas sugeridas para el sorteo de lotería hoy, 1 de la tarde. Retomamos los sorteos de lotería miércoles y domingo. Hoy es el primer día donde va a ser el miércoles y ya se van a retomar y siguen su cronología normal. Don José. Bien. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bienvenido a su casa nuevamente. Aquí estamos ¿Cuánto nuevamente lo extrañaron aquí nuestros oyentes y nosotros aquí? Pero quien más lo entregué fue Silca. Hombre, me imagino. No le cuento mucho de eso. Fernando, hoy es miércoles 10 de marzo y son las 10:34. Ahora que usted está hablando de Inglaterra y la entrevista que Oprah le hizo al príncipe Harry y a su esposa Meghan, le voy a leer algo que constituye la pieza de relaciones públicas más exquisita que usted va a leer, que yo he leído en toda mi vida y que yo creo que va a pasar muchos años antes de que se pueda superar. Frente a esas controversiales declaraciones que han generado una reacción negativa contra los esposos. Exactamente, que es lo importante es que esto ha tenido una reacción donde ambos aparecen como villanos ante el público inglés. Es lo que por lo menos hoy varios sondeos están tomando. Miren, estimados televidentes, radioescucha, a mí no me gusta mucho hablar de este tipo de temas, pero por la naturaleza, la capacidad de quien redactó esto, es digno de mencionar. Ojalá la gente que trabaja en relaciones públicas vea esto. Esta es la respuesta de la reina Isabel II, firmada por ella. En un esperado comunicado difundido en el Palacio de Buckingham este martes, la familia del Real Británica expresa su tristeza al conocer las experiencias vividas por los duques de Sussex y se compromete a abordar cuestiones raciales que fueron planteadas por la pareja en la citada entrevista. Toda la familia, dice el comunicado, está entristecida al conocer el alcance real de los desafiantes que fueron los últimos años para Harry y Meghan, reza el comunicado. Los asuntos abordados, en particular los raciales, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, son tomados muy en serio y serán abordados por la familia en privado. Harry, Meghan y Archie, Harry el esposo, Meghan la esposa y Archie, el hijo, siempre serán miembros muy queridos de la familia. Ese comunicado es una pieza
breve, concreto. Es más, ellos no niegan ni afirman absolutamente nada. Ellos hacen exactamente lo que deben decir. Ahí está con precisión. No son muchas palabras, son las palabras correctas y dichas en el momento, en el momento adecuado para quien tiene que escucharlo, que es la comunidad británica. Y por eso usted verá que hoy esto es como un oxígeno. Las monarquías están en cuestionamiento de hace décadas por los gastos excesivos, etc. Pero además de eso, este incidente ha revivido. Yo no sé si usted conoce los británicos de tuerca y tornillos. Se paran. Pero a diferencia, por ejemplo, de la... Dios guarde a la reina. Dios, God save the Queen. A pesar de todo, pues Inglaterra, a diferencia de España, nunca ha sido una república. Es decir, que es una institución que ha tenido continuamente la institución de la monarquía como algo básico, como un elemento unificador de un país que es por eso se llama el Reino Unido, porque está Cornualles, está Gales, está Escocia, está Irlanda del Norte y demás territorios que son parte de la corona. Por eso es que necesitan una monarquía, porque son gente que no tienen nada en común, como en España. Todos deben leer este comunicado. Este es un comunicado exquisito. Yo nunca había visto una cosa tan bien redactada. Tanto así que aquellos que no entienden la institución de la monarquía, todas las monarquías de Europa, por ejemplo, incluso Israel, ha tenido que suplantar la figura del rey por el de presidente. Recuerden, hay un presidente y hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado. La mayor parte ha tenido que suplantarla con presidentes que nadie sabe ni cómo se llaman, pero que están ahí y tienen periodos que generalmente son de 10 años. En Israel, Alemania, Italia, etc. Y hay monarquías como la española que están en perfecta crisis. En eterna crisis. Y esta no, esta es una tormenta tremenda. Bien. Quiero darle algunas noticias de los Estados Unidos, porque quiero que lo tengan en la mente cuando le hable de Panamá. Quiero hablar sobre la situación nuestra desde el punto de vista económica, pero quiero que tomen en consideración estas cosas que los Estados Unidos está haciendo. Hoy, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos debe considerar las modificaciones que se hicieron al proyecto de ley que aprobó el Senado en la madrugada del sábado, en la cual 1.9 trillones de dólares, 1.900 millones de dólares, billones de dólares, en ayuda a empresarios pequeños, medianos, a familias, estudiantes, vacunación, etcétera. Una cifra difícil de imaginarse. Un paquete de rescate. Esa multimillonaria ayuda fue aprobada, ahora va a la Cámara de Representantes, se espera que la apruebe hoy, y esa aprobación va al despacho del presidente para la firma esta tarde o mañana jueves, en donde de ocurrir todo esto, el presidente está programado para dirigirse en el prime time de los Estados Unidos, que es entre las 6 y 7 de la noche de los Estados Unidos, en su primera alocución a la nación, en lo que constituye sin duda alguna un éxito del presidente y de las fuerzas políticas que lo apoyan al lograr esto en un tiempo más corto que Trump. Bueno, es que también estamos hablando de alguien que conoce todas las cañerías del... Y además tiene una vicepresidenta que era voto decisivo, no lo necesitó, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa importante, porque la reactivación de los Estados Unidos va a tener una correspondencia directa en el mundo y como consecuencia también en nosotros. Recuerde que ellos son nuestro principal usuario y nuestro principal socio estratégico, en términos comerciales, políticos también. Pero además hay otra noticia en los Estados Unidos que usted debe prestarle atención. Ayer la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos definitivamente cerró todos los casos contra el señor que había presentado el señor expresidente Trump, cuando la Corte decidió que descartó la denuncia que Trump hacía con respecto a que funcionarios de Wisconsin, del estado de Wisconsin, habían abusado del poder constitucional al prorrogar en términos de tiempo por la COVID el voto por correo electrónico. La Corte desistió de todo eso y esta es la sepultura. De las 99, no sé cuántas demandas que puso Trump, solo ganó una. Lo que queda, pasado por una Corte en donde mayoritariamente eran conservadores. Eran conservadores. 6 de los 9 eran conservadores. 3 los nombró él. De manera que en forma categórica
el capítulo de Trump con respecto a que le robaron, eso quedó en el pasado. Ya la Corte cerró este asunto. También en los Estados Unidos el que sí está en grandes problemas es el gobernador de Nueva York. Otra nueva. Cada día surge más. Y esto no va a parar. El Partido Demócrata está pidiendo un impeachment, un juicio político o la renuncia. Él dice, yo no voy a renunciar. Cuando usted públicamente dice, yo no voy a renunciar, es porque ya está renunciado. Sí. También observe que todo esto está ocurriendo, y esto es lo que quiero que tengan en consideración, mientras en el mundo está pasando lo siguiente. Hay maniobras navales acordadas entre, fíjense los países, Rusia, China, la India e Irán, en el mar de Irán, ahí en el Golfo Pérsico. Ahí. Hay un acuerdo entre la República Popular China y Rusia para la construcción de una estación espacial. Wow. Ese. Y 3, los altos mandos militares de los Estados Unidos denuncian que China estaría preparada militarmente para invadir Taiwán dentro del próximo quinquenio, dada la hegemonía que está desarrollando en términos económicos y militares. Esto es una acción, una declaración que hizo un alto general de los Estados Unidos, pero conforma parte de una política. Y si usted es observador y mira las cadenas, tanto de la República Popular China, de Rusia y de los Estados Unidos, hay una guerra como si tuviéramos en los tiempos de la Guerra Fría en el macartismo de verdad. Por un lado, la RT rusa pasando programas antinorteamericanos con alto contenido ideológico. Por otro lado, el Departamento de Estado en una guerra psicológica y actual. Recuerda que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos le comunicó a la comunidad de inteligencia rusa y China que iban a ser objeto de un ataque cibernético. Una guerra anunciada y que solo las inteligencias de esos países se darían cuenta. Por otro lado, la República Popular China, que ha entendido la importancia de la comunicación, tiene un sistema de comunicación mundial fabuloso, que lo han desarrollado enormemente en todos los idiomas. Y los Estados Unidos, que tiene una gran experiencia. Rusia denuncia la presencia de instituciones no gubernamentales y financiadas por los Estados Unidos, según ellos desestabilizando a Rusia en lo llamado por la democracia. Bueno, si alguien necesita democracia, yo creo que es Rusia, sin duda alguna. Pero esta es una guerra que se está desarrollando porque en el fondo se están preparando para una confrontación, primero con Rusia militar, y confrontación no quiere decir que se lleve a la práctica, sino esto ya es una confrontación, y con China, primero en la etapa comercial y económica, porque la República Popular China, si bien es cierto, ha avanzado enormemente, hoy los Estados Unidos es la economía y la potencia militar más poderosa del planeta. No hay duda. Y China tiene el problema de que el gap, la brecha que le abre, no poder comprar en el mercado norteamericano aparatos de alto nivel de tecnológica para desarrollar sus comunicaciones, le produce un atraso y tiene que resolverlo ellos, y eso le va a tomar tiempo. Mientras los Estados Unidos, por eso yo le decía, préstenle atención a la sonda que mandaron a Marte, bueno, no una sonda, el robot, sí, el robot ese, que en él se resumen lo más exquisito de la tecnología que todavía China no tiene. Y ahora usted entenderá esta guerra en su conjunto, para que usted tenga una clara idea de esto. Y dentro de todo esto, en Europa se están preparando ellos también para tener su propia autonomía, tanto militar como comercial y financieramente. También continúa la situación de Italia abrumadora con respecto al rebrote. Le explicaba ayer, Fernando, a nuestra audiencia que el primer ministro dio un dramático llamado en la televisión, diciendo que está en peligro nuevamente Italia y que hay que hacer lo que hay que hacer, incluyendo la retención para uso interno de las vacunas AstraZeneca. Hay entonces una guerra por las vacunas. Esto es importante porque en materia de COVID, observe lo que está pasando.
Brasil, que sigue siendo el centro del desarrollo con sus nuevas variantes del SARS-CoV-2, una de las áreas más preocupantes que ha llevado a la OMS a declarar área de peligro y de urgencia médica a América Latina. Variante que ya se encuentra en Brasil, variante que también está allá en Inglaterra. Venezuela y Colombia. Pero ayer, por ejemplo, hubo 1.972 muertos y casi 72.000 casos positivos en Brasil, va en incremento. Río de Janeiro es un centro explosivo de la... Bueno, y con Manaus. Tanto que Colombia está poniendo en duda dejar entrar a la selección brasileña para las eliminatorias de ahora de fin de mes. Y Colombia también está fuertemente afectado. Veamos algunas de las cifras, Fernando. A nivel global, ¿cómo estamos en la...? 118.464.359 casos totales, 2.635.687 fallecidos, hay 246.157.943 vacunados en el mundo, una tasa de letalidad de 2.22, hay 27.998.989 casos activos y lo importante, esta semana ha ido disminuyendo la cantidad de casos y ayer el mundo solo registró 144.372 casos nuevos. De los cuales el más importante en casos nuevos fue Brasil. Brasil. ¿Los Estados Unidos cómo está, Fernando? Estados Unidos hoy amanece con 29.801.454 casos totales, 540.574 fallecidos. Hay 8.706.373 casos activos en Estados Unidos. Ayer se registraron 56.470 nuevos casos con 1.867 fallecidos, una tasa de letalidad que sigue en aumento en el 1.81%. Si usted suma todos los casos positivos que se dieron ayer, América Latina está al mar, está al frente. Por eso que se ha declarado en nuestro continente. Ayer fueron 144.000 casos positivos, nuevos casos en el mundo. Solo Brasil tuvo 71.218. Súmalo los Estados Unidos. Casi la mitad. ¿Y suma los Estados Unidos? Más los 59.000 de Estados Unidos ya. Ahí estamos. Ahí está. Nosotros somos el foco ahora mismo de la atención. Esto ha puesto presión al sistema sanitario en Italia. La situación en Alemania no mejora con la vacunación. No hay vacunas. En términos de la vacuna, Fernando, las empresas que producen la vacuna han expresado la falta de ingredientes para preparación de nuevas vacunas en masa. De hecho, Johnson & Johnson solo tiene preparadas 400.000 dosis hasta este momento que van a ser en los Estados Unidos. De manera que hay ahora mismo, el presidente de los Estados Unidos está utilizando su capacidad de invocar enmiendas que le permiten a él, en tiempos de guerra, movilizar a la empresa privada en las áreas de interés nacional. Los Estados Unidos tienen un nivel de vacunación bastante alto, 95 millones de personas. De personas han sido vacunadas. Recuerde que cuando el señor Biden llegó a la presidencia, aproximadamente unos 15 millones de americanos habían sido vacunados. Al ritmo que va, no hay la menor duda que está vacunando más del millón diario. Que él va a terminar con una especie de entre 1.5 millones a 1.700.000 personas vacunadas. Y hay nuevas datas en las vacunas con respecto a la inmunicidad que genera, en el caso de la Pfizer, la primera vacuna. Pero dejemos que nuestros especialistas nos expliquen esto, porque pareciera ser que la primera vacuna... ahora yo les cuento cuando vamos a la parte... Usted debe tener siempre en la mente qué fue lo que le pusieron en el brazo ayer. Eso lo voy a explicar para que usted tenga en la idea clara de qué tiene usted en el brazo, cuándo comienza a funcionar, qué puede y qué no debe hacer. Sencillo. Dele gracias que usted está vacunado en la primera fase, con una de las mejores vacunas que hay en este momento. Honduras dice que va a conseguir 5 millones de vacunas rusas. Y los rusos y los chinos siguen enviando vacunas a América Latina. Bueno, han anunciado que han llegado. Por ejemplo, Guatemala no ha recibido una sola vacuna de nadie. La mayoría de los países del mundo no han recibido. Es decir, que es para que
nos demos cuenta en el África, vecindario donde estamos. En África el problema es dramático. Sí, sí. Si no ocurre aquella explosión en Guinea Ecuatorial, y alguna gente no sabe De qué es bola. Guinea Ecuatorial es un paísito pequeño que está en el medio. Bueno, es el único que habla español en toda África. Sí, Que es- el 87% de la población no habla habla español. Es que fue una colonia española hasta Pero es 1968. una dictadura brutal en este momento. Brutal. Y depende fundamentalmente del petróleo. Hay como 4 o 5 familias que controlan todo en ese país. Si no es por la explosión que se produce, mata como a 600 personas, o 300, como 40, como 1000 heridos, algo así, hay una centena de muertos aproximadamente. No se conoce la dramática situación de este país con respecto al COVID. Cero vacunas. Este es uno de los países con el ingreso per cápita más alto de África, pero con la distribución de la riqueza más desastrosa del planeta Tierra. Ahí los ricos son pocos. Es un territorio pequeño con unas 4 o 5 islas, que originalmente era portuguesa. Originalmente fue la conquista portuguesa. Bueno, ahí está Fernando Po. La isla esa, bueno, La isla son esa. 4 islas que tiene este país. Si no es por la explosión no lo hubiéramos conocido, pero África es uno de los países que está viviendo, y particularmente los países pobres, en nuestra región también, no están recibiendo vacunas. No están recibiendo. Nosotros somos esa sección. Por eso le decía yo ayer, nosotros debemos centrarnos en esto de la vacuna. Anoche llegaron 42.210 vacunas más. En términos de vacunas, vamos a tener un problema en las vacunas nuevas porque no hay ingredientes. Se han reducido. Algunas cosas importantes que usted debe saber de la parte de la política en los Estados Unidos. Veamos Brasil. Después de la decisión del juez con respecto al caso del señor... De la Corte Suprema. De la Corte Suprema. No de la Corte, del juez. Edison Franklin es un juez de la Corte Suprema de Justicia que determinó que las condenas que había hecho el señor Sergio Moro, 12 y 17 años, las eliminó. Y todo el proceso era ilegal. Y no solamente eso, denunció el contubernio entre los fiscales y este señor Sergio Moro, que ayer estaba en la Corte Suprema de Justicia, que está por aprobar o improbar un llamamiento a juicio de él. Y ayer, por 2 votos a favor, 2 en contra, se tuvo que suspender porque el quinto magistrada pidió revisar el expediente. Está la misma magistrada que en el 2018 apoyó al señor Moro. Pero si esto va al Supremo, la mayoría de los jueces estaría en contra de Moro. El caso Lavallato ya no existe. Ahora el que está en juicio es el que llamó a juicio y condenó, el que utilizó la justicia para hacer política. Bueno, Brasil, en medio de todo lo que le estoy contando, está embarcado en una crisis política, judicial, generada desde antes de que llegara Bolsonaro al poder, y con Bolsonaro, la administración Bolsonaro en manejo de la crisis de COVID ha sido desastrosa. Totalmente. Lo que está pasando en Manaus o lo que está pasando en San Pablo es serio, y en Río. Hay una presión hospitalaria enorme sobre el sistema hospitalario por los casos, igual que en Perú, no hay oxígeno, para que usted sepa de la crisis que estamos hablando. En Paraguay, la presión sobre el Mario Abdo Benítez sigue creciendo por el manejo de la pandemia e incluso están pidiendo su destitución y están ya pidiendo un llamado a juicio. Que tenga o no resultado, no sé, pero está indicando que nuestro continente, fíjese Paraguay, fíjese lo que está pasando en Ecuador, donde ayer incluso una marcha de alcaldes denunciando que el presidente Lenín Moreno no le ha dado a los municipios el dinero que le tiene que dar. Le debe más de 1.070 millones de dólares a los municipios. Mire la clase de desastre que hay en esos países. Y todavía no tenemos claro finalmente el escenario electoral, que el 15 debería arrancar el próximo lunes el proceso electoral. La segunda vuelta. La segunda vuelta. Si usted le suma eso ahora a lo que está pasando en Perú, del caiga quien caiga, esta fue la estrategia entre Ugaz, Moro, ¿se acuerda? Y todos los medios que se coludieron para hacer de lawfare
un ataque brutal contra la estructura económica peruana. Hoy Perú se encuentra en crisis política. El máximo candidato no sube de los 14%. Sí, es una cosa... Yo nunca había visto en un país una cosa que había pasado así. ¿Usted se acuerda algo de eso alguna vez? Hay tantos candidatos, pero no hay nadie que se demarque, lo que está indicando el nivel de fraccionamiento. Bueno, es que con 19 candidatos poco se puede sacar en limpio de ese trigo. Y si usted se mueve a Centroamérica, ayer nuevamente, en otro caso, nuevamente el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, que fue producto de un fraude electoral. Usted recuerda aquella noche cuando se estaban contando los votos. Se fue la luz, iba ganando la oposición, y cuando vino la luz, estaba ganando el oficialismo. Religiéndose Hernández. Y la propia embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, la Harley, ¿se acuerdan? Harry, ¿cómo se llama ella? Nikki Harry. Vino a felicitar a este señor. Bueno, este señor ayer, uno de los acusados, hoy aparece se los recomiendo, un artículo desarrollado bastante extensamente en Metro Libre sobre este caso, en donde lo está acusando a él, al presidente, de a través de un testaferro, recibir el dinero para mandar hacia los Estados Unidos toda la cocaína posible, según el testigo. Este es otro juicio en donde hoy se presenta un testigo que dice que él era el testaferro a la que le entregaba el dinero a este señor en una finca allá en Honduras. Y nuevamente Honduras entra en el escenario en un momento en la que esto es uno de los países, junto con Guatemala, usted que estuvo en Guatemala pudo observar de cerca cómo un país de esa naturaleza quedan prácticamente fracturados. Sí, eso es un negocio de pocas familias y punto. Es una caricatura de país. Una caricatura de país. Son narcodictaduras. Ese es lo que se conoce como el triángulo del norte, manejado por carteles y todo, no solamente droga, sino por el crimen organizado. ¿Usted cómo observó a Guatemala? Igual que siempre. Es decir, un país realmente fraccionado donde uno puede palpar pues, esa desigualdad crónica que tienen estos países y que bueno, también lo vi con otros ojos más cuando apareció ese nuevo libro de Mario Vargas Llosa sobre la caída de Arbenz. Así que eso, igual que la fiesta del chivo, cuando vas a la República Dominicana te hace ver el país de otra forma, ¿no? Dos cosas le quiero recomendar. Hay dos estudios que se presentan en la BBC de Londres, en la web de ellos. Uno tiene que ver con lo que significa la amenaza que está ocurriendo en la Amazonia brasileña, cuando usted por Facebook puede comprar bosques brasileños. Sí. Hectáreas, pero hectáreas y hectáreas, a muy poco precio. Y esto que está siendo impulsado por las políticas de Bolsonaro, de decir, no, aquí vamos a usar ese bosque. Este es un serio problema. Y preste la atención el desastre ecológico que está ocurriendo en Ecuador, con la destrucción de los bosques de balsa. Usted sabe lo que es la balsa. La balsa es una madera que incluso está en Centroamérica y en Panamá. Es un árbol de una madera suave que sirve para hacer... las balsas. Para hacer balsitas y para hacer esculturas de madera. Pero la balsa, en el caso de Ecuador, se utiliza para hacer las aspas de los aerogeneradores. Esas aspas que usted ve en esos... Sí, de los parques eólicos. Los parques eólicos. Bueno, eso está hecho de balsa. Y el señor se dio una concesión para explotar eso con grandes deducciones de impuestos. Y China se convirtió en el principal exportador y los bosques de balsa están amenazados en Ecuador para utilizar lo que otros defienden como energía limpia. Pero esa energía limpia está produciendo... Lo que hay detrás. Detrás de esa, la destrucción de la balsa. Vean estos dos informes y la importancia de ellos, porque si usted está preocupado por el COVID, el cambio climático va a ser tan impactante en los próximos años que esto va a ser un simple recuerdo. Así es.